Fuego bajo el hielo. Capítulo 19. Retorno a la dulce promesa del hogar. Una sensación indescriptible embargó a Candy al pisar de nuevo aquel lugar que la había visto crecer. Sus raíces estaban profunda y sentimentalmente arraigadas a esa tierra sobre la que tantos valientes y muchos de sus amigos habían perecido luchando contra los hombres de su marido. Esa tierra que llevaba impregnado el aliento de la muerte, la destrucción, y había sido regada con la sangre de preciadas vidas humanas. En el interior de la casa todo permanecía como ella lo recordaba. Nada había sido cambiado, nada había sido tocado. En cambio, sí advirtió que se habían reparado muchos de los desperfectos sufridos en la batalla. Por fin pudo ver a Patricia. Patty, su querida amiga, una joven de su misma edad. Algo tímida y recatada, estaba dotada en cambio con una perspicacia asombrosa y poseía un ingenio brillante. Después de enviudar, había vivido con Candy hasta que se produjo el ataque. Patricia había logrado escapar y había permanecido escondida en una granja cercana a la fortaleza, en los confines del bosque. Desde allí había visto llegar a Candy, y al advertir el respeto con que la trataban los vikingos que formaban parte de su escolta, se animó a abandonar su escondrijo y regresar a la casa señorial. Risas, llantos, lágrimas y palabras entrecortadas, contándose lo que ambas habían padecido, alargaron el feliz reencuentro. Candy suspiró aliviada cuando finalmente pudo hallarse de nuevo instalada en su alcoba. Estuve viviendo en una granja cercana. Mark y su madre se portaron muy bien conmigo. Se expusieron a un grave peligro al esconderme en su hogar, señaló Patricia, reconfortada después de haberse bañado y vestido de nuevo con sus ropajes. Era una morada humilde, pero me sentí como si estuviera en mi propio hogar. Lo único de lo que me resiento es de las noches que pasé durmiendo en un jergón de paja. Mi trasero aún sigue protestando. En fin, no hago más que hablar de mí, pero ¿y tú? ¿Cómo estás? Dada la preocupación que evidenció Patricia al formular la pregunta, Candy escogió cuidadosamente las palabras para contestar. No te preocupes, Patty, yo estoy bien. Pude escapar de aquí y encontré refugio en la casa de Albert. Después Albert vino hasta aquí. Me pareció ver al séquito del rey desde la distancia, pero no estaba segura, interrumpió Patricia, y por eso no me atreví a abandonar la granja. ¿Sabes que ese vikingo tan alto, de cabello oscuro, impidió que sus hombres hicieran daño a la gente? Pero no sabía cómo actuaría la señora de la casa. Bueno, cuéntame más. ¿Cómo te las arreglaste para regresar? Pues, Patricia, la señora de la casa... He de decirte que la señora de la casa sigue siendo la misma. Me casé con el hombre alto de cabello oscuro, contestó suavemente Candy. ¡Oh! ¿Cómo?, exclamó Patty, atónita. Ah, por supuesto, pero... ¿y Anthony? Tú y él... Yo y él... la interrumpió ahora Candy. Se mordió los labios y luego trató de ofrecer una sonrisa tranquilizadora a su amiga. Es evidente que ya no me voy a casar con él. ¡Ay, mi querida amiga!, se lamentó Patricia, mirándola apenada con sus ojos castaños. Luego esbozó una sonrisa comprensiva. Bueno, viéndolo desde otra perspectiva, el vikingo es un hombre magnífico. Tendrías que haber escuchado su voz imperiosa de mando. He escuchado más de lo que quisiera su voz imperiosa, gracias. Percibo cierto aire sarcástico en tus palabras, Candy.
Ese vikingo es un guerrero feroz, sí, pero a la vez es un hombre piadoso. Piadoso, repitió Candy con mofa. En cambio, Patty asintió muy seriamente. Cuando concluyó la batalla, se encargó de que nadie sufriera ningún daño. ¡Ay, Candy! ¿Eres infeliz entonces? No, claro que no, mintió ella. Simplemente cumplí la orden de Albert. Pero esta sigue siendo mi tierra y esta es mi gente, pese a lo que pueda pensar el vikingo. No voy a renunciar a nada de lo que me pertenece. La mayoría de los matrimonios son concertados y el mío no es diferente. Te prometo que voy a estar bien. Ahora, cuéntame más acerca de tus peripecias en la granja. Me alegra saber que Mark y su madre se encuentran perfectamente, dijo Candy y abrazó cariñosamente a su amiga. Me siento tan feliz de volver a verte. El viejo MacGregor murió. Doy por hecho de que ya estás enterada, así como el bueno de Henderson. Sus fieles guerreros habían recibido un entierro cristiano, aseguró Patricia y también los demás. Recibieron sepultura junto al gran sauce que hay dentro de la muralla. Si con ello te vas a sentir mejor, podemos ir allí a rezar por sus almas. Sí, Candy había rogado por MacGregor, por Henderson y por todos los demás que habían dado la vida defendiendo el lugar. También había visitado a los familiares de los fallecidos para expresarles sus condolencias y prometió ayudarles a reconstruir todo lo que la batalla había asolado. Decretó un par de días libres para todos sus siervos y trabajadores para que lo emplearan como más les conviniera. Aunque todas aquellas atenciones no podían compensar la pérdida de vidas humanas, también esa noche invitó a todos a carnes asadas, cervezas y aguamiel. Ninguno de los vikingos apostados en la fortificación trató de impedirle llevar a cabo esas obras de caridad. Ni siquiera Björg, un vikingo alto, fuerte y de cabello rubio casi albino, quien Candy supuso estaba al mando. Si tenía alguna objeción, evitó mencionarlo. Era un hombre parco en palabras. Apenas hablaba cuando se sentaba a la mesa a comer con ella, Kendrick y Patricia. Pese a ello, Candy intuía que estaba allí para vigilarla. La suave brisa del atardecer hizo flamear los cabellos de Candy. Cerró los ojos unos instantes y al abrirlos de nuevo, contempló desde lo alto de las murallas que la vida poco o nada había cambiado allí para los siervos y los granjeros que cultivaban la tierra. Era época de siembra y para el hombre corriente, el hombre de a pie, era el hecho más destacado en su vida. Candy siempre había mantenido una buena relación con todos los habitantes de la costa. Tenía siervos, sí, pero no eran esclavos. Habían nacido, crecido y vivido allí, y en ese mismo lugar morirían. Trabajarían para ella todos los días de su vida. Evidentemente, si alguien deseaba trasladarse, necesitaba su permiso, pero todos la consideraban una ama comprensiva, preocupada por hacer cumplir las leyes y siempre justa en sus decisiones. El trabajo que desempeñaba el siervo era simplemente un tributo a cambio de obtener protección. Sin embargo, ella había fracasado. No había sido capaz de proteger a su gente. Ciertamente no había sido su culpa. Había sido traicionada y gran parte de los guerreros profesionales se hallaban en aquella ocasión junto al rey. Pese a ello, tenía la sensación de haber fallado a su pueblo y eso la ahogaba. Suspiró con tristeza y clavó la vista en los campos transitados por bueyes y hombres. También apreció la presencia de vikingos. Terry había dejado a algunos de sus hombres en la casa, y aunque eran extremadamente educados y discretos con ella, no dejaban de vigilarla. Trataban de no molestarla, pero siempre encontraba a algún vikingo en el lugar que debía haber ocupado alguno de sus hombres masacrados.
Muchos podían afirmar que eran escoceses, pero para ella eran vikingos. De pronto la asaltó un pensamiento angustiante. Si ella tenía hijos con Terry, cuando estos crecieran, dirían lo mismo de ellos. No son ingleses, son vikingos. Un escalofrío la recorrió la espina dorsal. No, era inconcebible tener hijos con un hombre como ese, que imponía su voluntad de manera implacable y arbitraria. Era por demás un desconocido para ella. No, no era un desconocido, tuvo que admitir. No después de todo lo vivido con él la noche de su boda. No después de todo lo que le había entregado. Al pensarlo, sus mejillas se encendieron. Luego recordó el viaje de camino a casa que había realizado con Kendrick y la escolta brindada por la reina. El viejo la había fascinado con sus historias. La había hablado de la hospitalidad escocesa, forjada en la creencia de que siempre se debía socorrer al necesitado. También la habló del rey de Escocia y de su determinación para unir a los demás reyes contra la amenaza vikinga. Y pese a ello, había contravenido ella. Los vikingos terminaron conquistando Dumfries. Es cierto, muchacha, pero también se forjó una alianza, había replicado él sonriendo. Y desde aquel momento, salvo alguna que otra pequeña incursión de los daneses, la paz reinó en Escocia. Munro Baker pasa gran parte de su tiempo en Dumfries, y los cachorros del lobo someten a los nobles rebeldes. Incluso el padre de tu esposo habla el idioma gaélico con más frecuencia que el suyo propio. Se viste con el esplendor escocés y construye fuertes y sólidas fortificaciones. Es mucho más un defensor de la tierra que un invasor. Sí, ahora, pero él llegó como invasor, señaló Candy. Sus hijos forman parte de Escocia, así como el hijo que llevas en tu vientre pasará a formar parte de la Inglaterra unificada de Albert. Los ojos de Candy se abrieron desmesuradamente. Luego miró al anciano fijamente. «No llevo un hijo». «Claro que sí». «No puedes saberlo. No puedes saber algo así». «Bien, como gustes», se encogió de hombros. «Pero será un varón, y le llamarás James». La muchacha enmudeció porque, si algo sabía con certeza, era que si alguna vez tenía un hijo y podía elegir el nombre, le pondría el de su padre, a quien tanto había amado. Por supuesto, si un vikingo la permitía hacerlo. ¿Cómo podía saber ese hombre esas cosas? «Albert te lo ha contado, ¿verdad?», preguntó Candy en apenas un murmullo. Kendrick no la respondió, pero ella intuyó que no había hablado con Albert. La mirada de Candy deambuló perdida por los campos que contemplaba, mientras recordaba con exactitud las palabras del druida. Eso no podía ser. Era imposible saberlo tan pronto. Lanzó un resoplido. La atormentaba la idea de tener un hijo del vikingo. Claro está que él desearía tener un vástago legítimo, y ella no soportaba la idea de complacerle en ninguno de sus deseos. Respiró profundamente, cerró los ojos y volvió a revivir su noche de bodas, preguntándose si sería posible. «¡Ay, por Dios! No voy a hacer caso a las majaderías de un druida», exclamó en voz alta sin poder evitarlo. Y al momento, el corazón pareció detenérsela al divisar en el horizonte a un grupo de jinetes. Cabalgaban con la celeridad de un rayo, levantando una nube de polvo a su paso. Cuando se hallaban lo suficientemente cerca, pudo distinguir el estandarte de la casa de Trondelag que ondeaba al viento. Montado sobre el gran semental blanco y con la seguridad y confianza de un dios, Terry Granchester de Dumfries encabezaba el grupo. Ya regresaban, tan rápido,
había pedido por la victoria de Albert. Sin embargo, no había esperado que la batalla concluyera tan pronto. Y tampoco había esperado verle a él tan pronto. El sonido de los cuernos anunció la llegada de los guerreros. Candy pudo escuchar el retumbar de su propio corazón mientras contemplaba la entrada del contingente a la fortaleza. Se armó de valor y decidió bajar a saludarle dignamente, pero solo eso. Él había jugado sucio, la había engañado, con lo cual ella no le debía nada. Apresada por una sensación de incertidumbre y agitación, descendió con rapidez los escalones, entró en la casa y se encaminó hacia su alcoba. Sí, su alcoba, pese a que él lo hubiera ocupado y hubiera dejado un montón de baúles llenos de ropa, mapas, libros, pieles. En un primer momento, y con cierta timidez, Candy había curioseado el contenido de los baúles y había llegado a plantearse la posibilidad de mudarse a otro dormitorio. Pero en verdad, y siendo sincera, temía la reacción del vikingo ante tal acto. O quizás no se tratase de miedo, simplemente era que empezaba a conocerle y estaba segura de que su marido la arrastraría de nuevo a la alcoba que compartían, si lo creía oportuno. Y nadie podría impedírselo. La ley estaría de su parte. Se cepilló el cabello y decidió utilizar una túnica de hilo color marfil, adornada con sedas en corpiño y mangas. No se trataba de un atuendo para una ocasión importante, pero le gustaba y combinaba con el color de su piel. ¿Qué le importaba a ella lo que él pensara respecto a cómo iba vestida? Llegó a la sala principal y la atravesó. Patricia, que se hallaba sentada junto a una de las ventanas, disfrutando de los rayos del sol de la primavera, se levantó nada más verla. La sonrió con una mirada traviesa, brillando en sus ojos. Tu imponente esposo ha regresado, ¿no es así? Candy hizo una mueca y notó el acaloramiento de sus mejillas. Eso parece. Ven, Patty, debes conocerle. No le temas. Bueno, Candy, yo no le temo, al menos por el momento, aseguró su amiga. Las dos mujeres salieron juntas al patio. Se abrieron las puertas de la muralla. Björg y Kendrick ya se hallaban fuera, esperando a su señor. El corazón de Candy comenzó a latir desbocadamente y de forma inconsciente apretó los puños. Terry debía haber cabalgado toda la noche y sin descanso para haber llegado tan temprano. El sonido de los cascos de los caballos retumbó al hacer entrada. Al llegar al patio, Terry desmontó ágilmente. En una de sus manos sostenía el casco plateado y el majestuoso estandarte de la casa de Trondelac flameaba a su espalda. Los mozos de cuadra se apresuraron para encargarse de su caballo. Intimidante con su armadura, Terry sonrió brevemente a Kendrick. Al momento, su mirada se desvió hacia Candy. Ella advirtió una expresión divertida en sus ojos cuando le miró, hasta tal vez una señal de desafío. Imponente y majestuoso, el frío azul de su mirada la quemó. ¿Acaso él deseaba? No deseaba, no. Esperaba que ella bajara a recibirle. Por supuesto que no iba a hacer tal cosa. Björg dio un paso hacia adelante para preguntar acerca de la batalla. Terry le aseguró que los daneses habían sufrido numerosas bajas entre sus hombres y que habían optado por la retirada. Luego saludó al druida, interesándose por su salud. Finalmente se dirigió hacia su esposa. Sin poder evitarlo, la mente de Candy voló hasta la primera vez que le vio. Rememoró las atrocidades que trajo consigo la batalla. A escasos centímetros de ella,
Su gran envergadura se veía aumentada por la armadura, y Candy pudo comprobar que no se había equivocado al juzgar la mirada desafiante y burlona que brillaba en sus ojos. «Mi señora, mi esposa, cuán placentero resulta para mí que hayas salido a recibirme». La ironía cubría sus palabras. Candy esbozó una sonrisa y le pareció que su rostro se resquebrajaba como fina capa de hielo. «Tan solo quería preguntarte por Albert Terry de Dumfries». «Tu rey se encuentra en perfecto estado. ¿No vas a interesarte por mí?» «Me parece algo totalmente innecesario. Soy un ser humano y tengo ojos. Me di cuenta de que regresaste sano y salvo». «Sano y salvo, en efecto. Sin embargo, tengo una ligera molestia en el muslo, a consecuencia de una herida anterior causada por una flecha. Por lo demás, y como puedes apreciar, regresé sin un rasguño. No dudo de que te complace mucho saberlo». «Ah, muchísimo», aseguró ella con voz trémula. Terry la sujetó por una muñeca y se inclinó sobre ella para susurrarle al oído. «Pequeña mentirosa, ansiabas que volviera con el cráneo partido, o tal vez atravesado por una espada». «Te equivocas, vikingo. Ansiaba fervorosamente que no regresaras», dijo con fingida dulzura. Luego añadió con voz más fuerte: «Milord, debes de estar agotado después de cabalgar toda la noche». «En absoluto. El cansancio no hizo mella en mí», contravino él. «Por el contrario, la promesa del hogar me llenó de energía». Candy refunfuñó, enardecida por sus últimas palabras y harta de la pantomima que tenían que representar ante los demás. Naturalmente, no terminaba ahí. Brad y alguno de los hombres al mando entrarían con él a la sala y habría que agasajarles con comida y bebida. Sí, ella se encargaría de eso y luego se las apañaría para pasar el resto del día lo más lejos de él. Terry casi arrolló a Patty. Era la primera vez que la veía y su ceño se frunció. «¿Quién es ella?» «Patricia, mi señor», respondió por sí misma la joven, titubeante. «La dama de compañía de tu esposa». «Mi amiga», corrigió Candy, mirando con cariño a Patricia. Esta se inclinó graciosamente en una tímida reverencia. «Me alegro sinceramente de que hayas regresado a salvo de la batalla». Terry esbozó una sonrisa y después rompió en carcajadas. «Así que, Patricia, Ven entonces y celebra con nosotros. Estoy seguro de que mi esposa estará deseosa de brindar por la última victoria de Albert». Candy no contestó. Se limitó a hacer una mueca a su amiga, pues tenía la impresión de que todas las palabras de su esposo contenían doble intencionalidad. No cabía duda de que disfrutaba burlándose de ella. Pero ella jamás se iba a dar por vencida. Nunca se rendiría. Al momento llegó Brad y la saludó con un beso en la mano. Los demás hombres pronto colmaron la sala. De pronto Candy sintió que el corazón la daba un vuelco y la sangre se la congelaba. Anthony. Su amor juvenil se encontraba entre la muchedumbre de guerreros y había seguido a Terry hasta la sala que debería haberle pertenecido. El rostro de Candy palideció. Terry, pese a estar conversando con Patty, la observaba atentamente. Anthony reía ante el comentario que había hecho alguno de los hombres, cuando sus miradas se encontraron. La risa se desvaneció, usurpada por un gesto solemne. La saludó con una breve inclinación de cabeza y se giró hacia el lado opuesto. Una mano fuerte y grande sujetó el brazo de Candy y la obligó a girarse. La joven, aún tan pálida como la primera capa de nieve, fue capaz de sostener la penetrante mirada azul de su marido. «Ya lo viste, esposa», murmuró él. «El joven Anthony está conmigo, vivo y muy bien, como verás». Ella dio un fuerte tirón para zafarse. Terry la soltó. «¿Por qué regresó contigo? ¿Qué hace aquí? ¿Qué despropósito es este?» «Ningún despropósito, milady.
Él ha elegido servirme por su propia voluntad. No es cierto. ¿Acaso está encadenado? No, mi querida esposa, camina y puede moverse como un hombre libre. Salvé la vida de tu joven Anthony en la batalla, y él quiso mostrarme así su gratitud. ¿Le salvaste la vida? La arrogancia de ese hombre no tenía límites. Pues eres un tonto, gran príncipe de Dumfries, dijo con dulzura. Tal vez yo todavía esté perdidamente enamorada de él. Tal vez él esté todavía perdidamente enamorado de mí. Y tal vez los dos te traicionemos en esta misma casa. Terry no dijo nada, guardó silencio y permaneció impasible. Candy sintió que el estómago se la encogía y no tardó en arrepentirse de sus últimas palabras. Él arqueó una ceja y clavó la mirada en ella. Candy le contempló, tratando inútilmente de adivinar sus pensamientos. Terry dibujó una sonrisa rota en sus labios, y Candy contuvo una exclamación cuando la tomó una mano entre las suyas y rozó su piel con los labios. No, tengo la certeza de que Anthony no me traicionará. Es un hombre con un alto sentido del honor y la lealtad. Y tú tampoco, porque si lo haces, te prometo que te azotaré las nalgas hasta que pidas clemencia. Esta vez, cuando ella intentó liberarse, él no se lo permitió. «Suéltame», susurró ella, nerviosa. «Gran parte de tus hombres están en la sala. No querrás comportarte como un anfitrión grosero». «No, claro que no. Quiero comportarme como el señor de la casa. Me bañaré y cambiaré antes de comer». «No esperarás que yo atienda a tus hombres», protestó ella. «No», aseguró él. «Espero que me atiendas a mí». Ella abrió los ojos desmesuradamente y tiró de la mano. «Terry, no pretenderás». «Pero claro que sí, mi amor. Tus dulces palabras respecto a Anthony trajeron a mi mente una imagen. Recuerdo a mi esposa, cubierta poco más que con la espléndida hermosura de sus cabellos, prometiéndome servirme de todas las maneras, de cualquier manera». «Pero Anthony estaba vivo». «Evidentemente, no podría haberte prometido no matarle si hubiera estado muerto. ¿No crees, amor mío?» «No, tú ya habías decidido que viviera. Me engañaste y permitiste que me pusiera en ridículo cuando te supliqué en el patio y...» «Me prometiste darme todo cuanto me debes», la interrumpió él. «Pero yo no te debo nada». «Por el contrario», intervino Terry, taladrándola los ojos con el fuego azul de los suyos. «Me debes mucho y estoy dispuesto a cobrarme la deuda». «No aquí. ¡Oh, por Dios!» «Patricia», vociferó el vikingo, interrumpiendo las protestas de su esposa. Patty se volvió hacia ellos de inmediato. Terry le brindó una encantadora sonrisa que pareció hechizarla al instante. «Patricia, ¿tendrías la amabilidad de ordenar a los criados que se ocupen de colocar una bañera en el dormitorio de mi esposa y mío, y que lleven agua caliente y un poco de vino? Y después, amiga de Candy, tal vez podría contar contigo para que te encargues del bienestar de mis hombres en la sala. Imagino que estabas habituada a realizar ese tipo de tareas en esta casa antes de que nosotros llegáramos. ¿Te ocuparás de todo entonces?» «Por supuesto, milord», dijo Patricia, y voló hacia las cocinas para realizar las tareas encomendadas. Mientras contemplaba cómo desaparecía su amiga, Candy dijo: «Terry, abandonar a tus invitados es un comportamiento muy grosero». «Camina a mi lado, esposa, o te prometo que te llevaré sobre mis hombros. No me importa de qué modo me acompañes, pero me acompañarás». «Te comportas así porque Anthony está en la sala», le acusó ella. «No, te equivocas, mi señora y esposa. Lo hago porque resultará una experiencia placentera, y tal vez no solo para mí». Candy tuvo la sensación de que sus ojos se cubrieron de hielo cuando inclinó la cabeza para mirarla, y ella percibió la frialdad que rápidamente fue tornándose en un calor abrasador. Se le secó la garganta y las rodillas la temblaron. Le odiaba. Sí, odio era lo único que sentía por él. Y sin embargo, estaba recordando su noche de bodas, pese a todos sus fracasados intentos por olvidarla. Le pareció sentir de nuevo sus manos sobre ella,
acariciándola, abrazándola la piel, sus labios cubriendo su boca. Desesperada tragó saliva y negó con la cabeza. Anthony se encontraba en la sala. Ella había creído amarle, pero jamás Anthony le había hecho experimentar sensaciones semejantes a las que le había provocado el vikingo. «No, Terry, no iré contigo», exclamó con la voz entrecortada. «Lucha contra mí, mi dulce esposa, y te venceré siempre». En su voz había una clara nota de advertencia. «¿No vencerás siempre?» «Sí, porque me enseñaron que si no resulto vencedor, solo cabe esperar la muerte. Así que me tomo muy en serio cualquier tipo de batalla». Ella abrió la boca para protestar, pero no tuvo tiempo de hacerlo. Su marido no la había amenazado en vano. Se inclinó para tomarla en brazos y se la echó al hombro. La sala enmudeció y, aunque ella forcejeaba fútilmente por liberarse de él, la voz de Terry sonó despreocupada cuando se dirigió a los presentes. «Comed y bebed cuanto os plazca. Disfrutad del receso tras la batalla. Mi mujer y yo os acompañaremos más tarde».